El día de hoy, pues tenemos un interesantísimo webinar. Vean, a ver, vamos a ver si lo estoy captando bien. Quiero ver si lo estoy ponchando correctamente. Vamos a ver, ahora sí. A ver, vamos a ver. Me comentas, Vicky, si ahora está completamente ponchado y vamos a empezar con el webinar de Jim Rogers, que tiene para hablar, tiene para dar muchísimo, ¿eh? ¿Sí? A ver, me comentan si el sonido está ok y si se ve ok y empezamos. Cámara ok, dice Vicky, perfecto. El sonido también, entiendo de que está todo bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Empecemos entonces. Este es un trader que a mí me fascina, de verdad, porque aparte de que es considerado por muchos el mejor operador, el mejor trader de commodities del mundo, muy aparte de que es el mejor, la verdad que es un tipo bastante sencillo, tiene una fortuna espectacular, pero no derrocha su dinero, ¿no? Cuentan muchas anécdotas han contado sobre él, ¿no? Que dice que a veces hasta guarda la ropa de 10 o 20 años atrás, ¿no? No porque sea una persona, criollamente se le dice roñosa, o una persona que no, súper ahorrativa, ¿no? Simplemente no se considera un divo ni un gurú, aunque el Wall Street Journal, Morningstar, Bloomberg, en los artículos que publican sobre él, o las entrevistas que hacen sobre él, lo tildan de gurú de los commodities, ¿no? Conozcamos un poco quién es este trader norteamericano que nació en Baltimore en el año 1942, que todavía está vivo, y del cual ustedes podrían aprender bastante, ¿no? Vamos a ver aquí de qué trata. Miren, Jim Rogers a los 5 años hizo su primer negocio reciclando botellas en un campo de béisbol, ¿no? A los 18 se marchó a la Universidad de Yale y descubrió que el mundo era mucho más grande, mucho más rico y más interesante que en su pequeña localidad de Alabama donde él creció, ¿no? A los 22 años pudo conseguir su primer trabajo en Wall Street y se enamoró del trading y de la profesión que hasta ahora tiene y fue la que marcó su vida, ¿no? Dice de que él cuenta, porque él ha escrito un libro, el libro se llama Un inversionista en motocicleta, ¿no? Donde él cuenta, él ha hecho, les cuento, 3 viajes alrededor del mundo en motocicleta. Es una persona bastante divertida, bastante aventurera, y en este libro que les comento que él escribió sobre sus viajes alrededor del mundo en motocicleta, cuenta él mismo un poco su vida como trader. Él cuenta de que en 1980 decidió retirarse para viajar por todo el mundo. En ese tiempo fue invitado por numerosas universidades para debatir sobre temas financieros. Cuenta Rogers esto, todas sus aventuras en el libro que les comentaba, Motorista o Motociclista de la Inversión. En el año 1998 fundó el índice de materias internacionales Rogers, ¿no? RISI en español, el mismo que hasta ahora existe y que es muy seguido por la gran diversidad de componentes, el cual tiene 3 subíndices: agricultura, energía y metales. Si alguien quiere conocer a Jim Rogers en cifras, en números, pues podríamos decir que estas cifras son contundentes. Miren, a los 37 años quedó convertido en billonario. No estoy usando la palabra M, estoy usando la palabra B, billonario. Junto a George Soros, deben de conocer seguramente muchos de aquí, o deben de haber oído hablar de George Soros,
uno de los más grandes especuladores de todos los tiempos. Junto con él, edificaron, realizaron, formaron, estructuraron el fondo Quantum Fund, ¿no? Que alcanzó una rentabilidad de 4.200% en 10 años. Roger y Soros tienen esta marca mundial, la marca de haber hecho que un fondo en 10 años pueda haber alcanzado la impresionante rentabilidad de 4.200%. Mucha estructura de este fondo estaba en oro, en plata, en café, en una cantidad muy importante de materias primas, ¿no? Por eso se le conoce a Rogers como el gurú de las materias primas, porque fondo que toca o fondo que administra es sin duda una disparada, o produce una disparada espectacular, porque es todo un viejo zorro al momento de invertir. Creo que la palabra está bien dicha, es un inversionista inteligente, ¿no? Y sobre todo bastante precavido. Ya lo van a ver en el momento, mientras sigamos avanzando con la presentación, se van a dar cuenta a qué me refiero. Según George Soros, Jim Rogers era en la época donde trabajaban juntos, era tan trabajador, o era una persona tan pero tan dedicada, que era el primero en llegar a la oficina y el último en ir. Era el que más tiempo le dedicaba leyendo los informes anuales de los bancos de inversión y de los principales índices, y era obviamente el que siempre tenía los mejores comentarios, tenía las mejores opiniones. No es un tipo que, si no sabía de algo, comenta Soros, simple y llanamente no opinaba. Prefiere quedarse callado antes de opinar sobre lo que no conoce, ¿no? Dice, sigamos viendo en cifras a Jim Rogers. Posteriormente, después de este fondo que creó con Soros, aumentó más aún su riqueza porque pudo crear un portafolio completamente en commodities. El fondo anterior era commodities, pero también habían acciones, también habían divisas. Este otro fondo era solamente commodities, y en menos de 3 años pudo obtener una rentabilidad de 500%, ¿no? Otro récord que solamente alguien que tiene una capacidad impresionante para poder acertar con los activos que hay que comprar y el momento oportuno para poder salir, lo puede lograr y lo puede hacer. No pecó en exagerar, porque esto lo he leído mucho de Bloomberg, en Reuters, lo he leído también en Fox Business, en la NBC, que muchos lo llaman el mejor trader de commodities de todas las épocas. Pues habrá que ver, ¿no? Sin embargo, debe de ser, si no es el primero o es el mejor, que para muchos es el mejor, debe de ser uno de los primeros, ¿no? La capacidad que ha tenido esta persona para poder rentabilizar el dinero es impresionante, impresionante. ¿Cuál es su estilo o su estrategia de operación? O mejor dicho, ¿qué es lo que él recomienda? ¿Cómo ataca o cómo analiza un valor? Veamos. La pregunta que salta a la vista, lo primero sería, ¿por qué tendríamos que invertir en commodities? ¿Qué tiene de bueno los commodities? ¿Qué tienen de espectaculares los commodities para poder seguirlos? Él dice, Jim Rogers, en cuanto a oportunidad tiene, siempre aconseja tener las inversiones en materias primas. Lo que él dice es de que si la economía en general mejora, se puede hacer una fortuna con los especuladores de materias primas. Pero si una economía empeora, son buenos activos de refugio, porque los bancos centrales, ¿no? Y los grandes fondos de inversión se suelen respaldar en aquellos activos que tienen, entre comillas,
un nivel de abundancia. Estos niveles de abundancia son las materias primas. Pero vamos más allá. Dice él, y esto lo estoy copiando de sus palabras textuales: en tiempos convulsos que viven los mercados, a los vaivenes que marca la crisis, por ejemplo, la crisis europea, hay que concentrarse en activos reales, como las materias primas, dado que el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y la FED de Estados Unidos están imprimiendo ahora en grandes cantidades. Y la manera de protegerse a tiempo es con sus propios activos. Además, dice Rogers, a manera de proyección, este comentario, esta entrevista es muy reciente, es apenas de marzo, está fresquísima, es de marzo de este año. Además, dice Rogers, es posible que en el mediano plazo la plata pueda ser más atractiva que el oro en este momento. Posiblemente, ¿no? Porque la plata tiene un uso más industrial que el oro. A la plata se le puede usar en la industria militar, en la industria manufacturera, en la industria médica, ¿no? Equipos médicos, posiblemente, ¿no? Y algo de razón debe de tener, porque si no, no sería el gurú de las materias primas, ¿no? Para tener muy en cuenta. Ahora, en una entrevista que hicieron en Bloomberg, lo típico cuando tú tienes a un buen trader es de que el entrevistador, el periodista, le diga en dónde hay que invertir en el futuro. Ayúdenos, denos la pauta y coméntenos, señor Rogers, dónde podemos invertir. Dice Rogers, invertir en bienes reales y en particularmente en la agricultura. Claro, algunos se podrán sorprender porque uno diría, lo que a priori uno diría es invertir en tecnología, que también en algún momento lo comenta. Yo lo que he hecho ha sido hacer un extracto de todas las entrevistas que él ha tenido, ¿sí? Y plasmarlo aquí. Pero ¿por qué habla de la agricultura? Dice, miren, y acá hablando de los españoles, dice, si fuera español y tuviera 22 años, cogería el primer vuelo a Miramar y me haría agricultor. En los próximos 20 o 30 años, ese va a ser uno de los sectores más importantes, si no el más importante. La edad media de los agricultores en Estados Unidos es de 58 años y es un sector en donde no se ha invertido ni en capital humano ni en tecnología, y hoy en día, y eso sí es una gran verdad, hay una gran carencia de alimentos. Si hoy, en el año 2012, hay una carencia de alimentos, ¿se imaginan ustedes qué pasará dentro de 10 años o 15 años? Sin duda, los alimentos van a ser escasos. Entonces, este tipo es un visionario, porque desde ya nos está diciendo, miren, ese bien va a ser escaso, los alimentos van a ser carísimos. Entonces, el que esté metido en cualquier negocio atañado a la agricultura o incluso a la gastronomía, que hoy en muchos países latinos el tema de la gastronomía se ha disparado de una manera abismal, ¿no? Entonces van a encontrar unas oportunidades muy importantes de dinero y de negocios. Lo que normalmente uno escucha cuando habla sobre oportunidades para invertir en el futuro, oye, por ejemplo, el tema de la tecnología, el tema de las energías limpias, las energías renovables, ¿no? No es muy común oír el tema de la agricultura, pero creo que el fundamento que Rogers le da es clave y es contundente: la escasez. Dentro de muy poco tiempo la escasez va a ser mayor, y sobre todo también, no solamente por el lado de alimentos, sino también por el lado del agua. El agua va a ser bastante escasa y va a ser un recurso que sin duda se va a disparar en los mercados. La pregunta clave que siempre le van a hacer a un líder de opinión como Rogers: ¿cuál es el futuro de USA? ¿Cuál es el futuro de los países occidentales? ¿Qué cosa le puede esperar a Europa en los próximos años? Dice Rogers,
los gobiernos occidentales todavía tenían cierta credibilidad y algunos recursos con respecto al año 2008. Pero ahora, en el año 2012, han multiplicado sus deudas y lo único que les queda es imprimir dinero. Y en ese caso, y no lo tomen de manera apocalíptica, yo lo tomaría con pinzas, ¿no? Pero a tomar en cuenta también, el dólar, la libra y el euro podrían colapsar. No es broma, dice este trader. Tanto Europa como Estados Unidos están en una situación mucho más precaria que hace 3 años. Bien, hay algo que yo no he puesto acá en la diapositiva y que lo voy a comentar porque es digno de destacar. Antes de que se diera la crisis del 2008, en el año 2007, lo entrevistaron a Rogers y le preguntaron qué opinaba sobre cómo andaba el sistema hipotecario de Estados Unidos. Él comentaba de que veía de que había un absoluto desorden en la forma como estaban otorgando los créditos los bancos y que veía que en el corto plazo podría ser, decía él, en el año 2008 o 2009, eso iba a reventar, pero de que viendo la forma de trabajar de Bush o la forma y la política monetaria que tenía en ese entonces la Fed, lo que él temía era de que si hubiera algún tema de colapso financiero, iba a ser el gobierno quien iba a tratar de salvar todo esa deuda, trasladándosela al final al ciudadano de a pie. En esa entrevista, él decía de que Bush era el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Y en esta entrevista del año 2012, comenta él de que ya Obama, para él, es su opinión personal, para él Obama colinda con Bush entre uno de los peores presidentes de Estados Unidos económicamente hablando, ¿no? Desde el punto de vista del manejo de la economía, ¿no? Sabemos que Obama no es el ministro de Economía, ¿no? Pero, sin duda, él tiene un perfil él ha probado todo lo que colinda, ¿no? O de alguna manera él está aceptando las políticas que desarrolla el Banco Central. O sea, eso sin dudas, ¿no? Porque si la Casa Blanca no estuviera de acuerdo, ahí habría un choque de intereses, ¿no? Y normalmente, ¿no?, tiene que haber una armonía entre lo que piensa Casa Blanca con respecto a lo que pueda pensar la Reserva de Estados Unidos o lo que puede hacer la Reserva Federal, muy independientemente de que sean entidades autónomas. Tiene que haber una armonía de conceptos y de política. Entonces, esto que les comentaba de la entrevista que le habían hecho en el 2007, habla mucho de la visión que él tiene y de la percepción. Ya había hablado él, o ya había comentado, de que la crisis del 2008 se venía, ¿no? Y seguramente le debe haber sacado mucho dinero, ¿no?, golpeando posiblemente materias primas que se hayan caído o de repente golpeando monedas como el euro que se vinieron en picada, ¿no? Sigamos. Sigue hablando Roger sobre la crisis. La ingente deuda de los países occidentales, incluyendo también la deuda privada y los estados como California, saben ustedes que California prácticamente es un estado quebrado, ¿no? El déficit fiscal o la deuda pública que tiene California sobrepasa largamente los ingresos que tiene como estado. Y esta situación es tan mala, dice Rogers, no se ofendan mis amigos que están en España, como España, y si no es peor, y que tiene una población mayor a la que tiene Portugal, Grecia o Irlanda. Bueno, no lo he puesto aquí, pero parte de esa entrevista también él habla sobre la situación económica de varios países europeos y él con mucha pena comenta que le preocupa en grande demasía el enorme desempleo, ¿no?, que hay en
países como Irlanda, como Portugal y como España, que si no me equivoco, la cifra ya debe haber llegado al 21, al 23 o 22% de parados, ¿no? Entonces, él habla de que, sin duda, le causa mucha pena cómo es posible de que hayan habido tantos malos manejos gubernamentales para que Europa haya llegado a esta situación, ¿no? Como dice Samurai, no nos ofendemos, esto va a quedar hecho un solar. Esperemos que no, mi estimado, porque yo sé que hay mucha gente que quiere tratar de sacar a España adelante, ¿no? Veamos, la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Cómo acabar con la crisis? Le preguntaron esto en el Asia, en una entrevista, no me acuerdo si esto fue en China o en Japón, le preguntan cómo acabar con la crisis y él responde: hay que dejar caer a quienes han hecho las cosas mal. Y, paréntesis, yo estoy completamente de acuerdo con lo que él dice acá, como Grecia, Citibank o Wall Street. Se está rescatando, ¿no?, a gente incompetente a costa de gente competente. Quienes ahorraron e invirtieron ven cómo el gobierno rescata con su dinero a quienes compraron casas y coches a crédito. Estados Unidos está destruyendo su clase ahorradora y la que desarrolla y la que mueve a un país, ¿no? Que es lo que la clase que finalmente mueve la economía. Hay que dejar caer a los incompetentes. Esto de acá no es una exclusividad solamente de Estados Unidos, ¿no? Esto también es una exclusividad, también lo tienen muchos países europeos, ¿no? Y en fin, muchas economías mal gestionadas, ¿no? Y es cierto lo que dice Rogers, ¿no? Cuando ocurre la crisis en Estados Unidos, hubieron muchos bancos de inversión que en lugar de dejarlos quebrar, los salvaron, les inyectaron mucho dinero, y esto a costa de mucha gente que es la que aporta realmente, ¿no? Yo concuerdo completamente aquí porque el gobierno ha sido muy condescendiente con las malas políticas financieras de los grandes bancos, de las grandes hipotecarias en Estados Unidos e incluso de las grandes reaseguradoras. Por más que digan que si AIG la dejaban caer iba a tener un efecto cadena con muchas empresas en Estados Unidos, ¿no?, y muchos intereses creados, es cierto que, por ejemplo, a esa reaseguradora que en algún momento, me refiero a AIG, que en algún momento fue la reaseguradora más grande del mundo, ¿no? Y la rescataron, ¿no? Hicieron una inyección de dinero impresionante, y así, ¿no?, muchas instituciones, y ese dinero solamente ha venido a costa de imprimir. Esto va a pasar algún costo social, ¿no? Vamos a ver. Luego dice por acá, dice, ¿cómo acabar con la crisis? Y sigue continuando acá el amigo Rogers. Todos los bancos deberían de haber quebrado, dice. Sin embargo, ok, por ahí respondiéndole a Dark, justamente creo que esta parte quizás le ayuda a responderle la pregunta textualmente de lo que dice acá Rogers, ¿no? Todos los bancos deberían haber quebrado. Sin embargo, esa gente se ha repartido los millones del rescate y ahora siguen conduciendo sus Lamborghini. Y aquí es cierto, ¿no? Acá hay una doble moral. Acá hay una doble moral. Y esto no solamente sucede en Estados Unidos. Yo estoy seguro que mucha gente en España también ve esto, en Italia, en Grecia, etcétera, ¿no? Si Obama no hubiera rescatado a los bancos, hoy no habrían propuestas en Wall Street, porque no quedaría nadie trabajando ahí. Decenas de miles de personas en el sector financiero habrían sido despedidas, estarían sin trabajo, y la gente, en lugar de indignación, les tendría lástima. Creo que en ese último párrafo se refiere a aquellas personas que fueron a hacer las paradas, ¿no? Aquellos que, los indignados de Wall Street, ¿no?, que estuvieron haciendo campañas, quejándose
de lo ridículo o digamos lo injusto que es el sistema financiero, ¿no? De no haber asumido de una manera real su descalabro y su mala gestión y haber hecho, ¿no? O prácticamente haber negociado para que el Estado pueda salvar a todas estas instituciones. Interesante lo que viene a continuación. Le preguntan a él cuál es el consejo que le podría dar a los jóvenes, a las personas que todavía tienen la capacidad y todas las ganas de emprender. Él dice, váyanse al Asia. Muy crudo, pero es su forma de opinar, y acá respetamos todas las formas de opinar, y si lo dice este señor, algo hay que escuchar. Dice, váyanse al Asia. No soy optimista respecto al futuro de España ni de varios países europeos que han cometido demasiados errores graves en materia económica. Es una lástima, dice, aquí con un poco de ironía, ¿no? ¿Dónde comeremos las tapas tan estupendas? ¿Dónde encontraremos esas mujeres tan bonitas? Se refieren seguramente a las mujeres, a las damas españolas, ¿no? No es para nada optimista con el futuro que pueda estar ocurriendo en Europa o en Estados Unidos. Y el sustento económico viene aquí. Dice él, los principales acreedores del mundo son China, Corea, Japón, Hong Kong y Taiwán. Lean esta parte que es muy, pero muy cierta. Los principales acreedores del mundo son chinos, coreanos, japoneses, ¿no? Hong Kong y Taiwán. Y los principales deudores son países occidentales. En los años 20, se refiere a los años 1920, ¿no? Y los errores políticos y la crisis financiera desplazaron el centro del mundo de Inglaterra a Estados Unidos. Hoy ocurre lo mismo, pero es de Estados Unidos a Asia, por los mismos motivos, fallos políticos y una gran crisis financiera. Termina él diciendo de que el siglo XXI, sin dudas, es de China. En una entrevista que él le hicieron en CNBC, él comentaba que a sus hijas menores de 3 y de 5 años les ha enseñado a hablar, tienen una maestra, ya hablan de una manera muy fluida el chino mandarín. Es más, él tiene una residencia en China, ¿no? Y dice él que una de las grandes satisfacciones va a ser de que sus hijas puedan poder seguir generando valor agregado con toda la riqueza que él actualmente tiene, pero en un país como China, donde las posibilidades de crecimiento son espectaculares. Entonces, por el lado del idioma, dice, no me preocupo, porque mis hijas ya tienen 5 o 6 años y hablan de manera fluida el chino mandarín. ¿Qué cosa le ha dado el dinero a este respetado trader? Lo que el dinero me ha dado ha sido libertad. Libertad para hacer lo que quiero, para viajar, para no tener que ser simpático con nadie si es que yo no quiero serlo. Pero siempre he sido feliz. Antes de ser millonario lo era y ahora lo soy más que nunca, ¿no? Él comenta de que no ha necesitado ganar millones de dólares para poder ser millonario. Tiene un concepto muy discreto sobre la felicidad y es el estar bien consigo mismo, ¿no? Y muchas gracias, y gracias a Dios, dice, a mis dos hijas. Desde que nacieron, dice, y de repente por aquí varios se van a sentir identificados, desde que nacieron he llorado varias veces de felicidad, desde que nacieron mis hijas, ¿no? He llorado más veces de felicidad que en toda mi vida. No puedo creer lo feliz que me hace mi hija de 3 años simplemente con mirarla. Estoy seguro que mucha gente, ¿no? Yo no tengo todavía la dicha de ser padre,
pero muchos que ya lo son deben de sentirse bastante identificados con ver a un hijo sonreír y desarrollarse, sin duda, ¿no? Como ven, no es un trader estrambótico, es un ganador por donde lo veamos, ha hecho unas cosas impresionantes con el dinero y mantiene una humildad que lo caracteriza. ¿Es frontal? Sí, sin duda. Rogers es frontal, no se guarda nada. En las entrevistas que él suele hacer para la televisión, nunca se guarda nada, pero yo creo que las personas cuando hacen sus análisis deberían de ser siempre así. Claro, obviamente sin agredir a nadie, ¿no? Pero deberían de ser directos, ¿no? Y en el caso de Rogers, pues él ha visto pasar mucha agua por el río, ¿no? Es un veterano del trading. Este señor opera en los mercados desde los veintitantos años, ¿no? Hoy tiene 70 y tantos, así que tiene más de 50 años viendo mercados financieros. Sin dudas es un trader del cual se puede aprender mucho por el lado de cómo olfatear y cómo poder identificar oportunidades. En Tutores FX tenemos cerca de 2 o 3 artículos de Jim Rogers en nuestra página. Si alguien por ahí quiere el link, me manda un correo y con gusto lo comparto. Me manda un correo a mi mail y con gusto lo comparto. Bien, señores, de verdad que ha sido un gusto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos por acá. ¿Qué les ha parecido para empezar? ¿Ah? ¿Qué les ha parecido conocer un poquito más a este ganador en todo el sentido de la palabra, que ha hecho pues magias con el dinero, ¿no? Por no decirlo. Demasiado potente, dice por ahí nuestra querida amiga Eugenia en Chile. Los números que él ha conseguido son arrolladores, ¿no? Alguien que puede hacer 4.200 en rentabilidad, pues cualquiera queda reducido a nada ante eso, ¿no? Pero, como dice Soros lo describe de una manera bien puntual, ¿no? Cuando él dice, Jim Rogers, cuando trabajaba conmigo, era el primero en llegar y el último en irse. Y era el que se devoraba todos los informes, ¿no? Para poder conocer bien cómo funcionaba el mercado. Y no era el mejor trader porque sabía más, ¿no? Según Soros, era el mejor trader porque tomaba decisiones sin arriesgar demasiado el capital y tener un portafolio bastante diversificado. Cuenta Soros, ¿no? De que siempre hacía una equilibrada clasificación entre temas o entre sectores de energía, de commodities, etcétera, ¿no? A ver, por aquí algunos comentarios, vamos a ver por acá. Dice nuestra amiga Connie, demasiado potente. Martín dice, interesante. Chris también interesante. La disciplina y el rigor me han impactado, sin dudas, ¿no? Y eso es lo que caracteriza a los traders de éxito. Ángel 88 dice, me he fijado que los mejores traders son humildes, como se nota que saben disfrutar del dinero ganado una vez de derrocharlo y ostentar. Sin duda, mi estimado Ángel. Yo recuerdo, no sé si alguien se acordará, que hace 2 años, aquí en FX Street hicimos un webinar, no sé si Vicky se acordará, ella estaba, me acuerdo claramente que ella estaba, hicimos un webinar sobre la forma de operar de un trader que se llamaba Marcelino Livian, ¿sí? Que se llamaba Marcelino Livian. Y Marcelino Livian hablaba de que él el trading lo había hecho todo un estilo de vida, ¿sí? Todo un estilo de vida. Y que había incluso llegado a la facultad de haberle enseñado a sus hijos pequeños a hacer trading,
y que eso incluso los había unido más como familia. Algo bastante interesante porque él hablaba de que sus hijos pequeños, ¿no? Desde muy pequeños estaban ya tradeando en los mercados. Claro, obviamente con su supervisión, ¿no? Pero, y él les había enseñado cómo tenían que enfrentarse a los mercados de una manera correcta, ¿no? A ver, por acá dice el samurái: todos los traders famosos que he leído siempre han tenido una buena filosofía de vida y de humildad. Su objetivo nunca fue el dinero, sino saber las cosas, hacer las cosas bien y crecer como personas. Sin duda, correcto. Sin duda, completamente de acuerdo contigo. Y Rolly seguramente se debe de sentir identificado con el tema de viajar en moto, ¿no? Por todo el mundo. Bien, señores. A ver, por ahí Alberto dice que ha aportado a la economía real. Bueno, lo hemos mencionado creo que como en 5 diapositivas. Si no lo has podido ver, este video se está grabando y entonces ahí lo vas a poder escuchar. ¿Sí? Bien, Vicky, un agradecimiento como siempre a nuestra querida Vicky por habernos como siempre invitado aquí a FX Street y a todos los amigos que hoy nos han acompañado. ¿Ok? Yo creo que con este granito de arena se puede entender mejor y en la vida, y eso es lo que todos debemos de entender, ¿no? Samurai, muchas gracias. Por ahí Martín, muchas gracias también. Alberto dice, gran personaje, no olvidemos que en realidad ha hecho su fortuna especulando en materias primas. Claro, claro, eso lo mencionamos desde el primer momento, ¿no? Es un gran especulador, ¿no? Y su fuerte, por algo le dicen el gurú de las materias primas, y en algunos casos, ¿no? El mejor trader. ¿Ahora sí se me escucha, Vicky? ¿Sí? ¿Ahora se me oye? Correcto, perfecto. No, decía de que, sin duda, si a él le dicen el gurú de las materias primas y el mejor trader del mundo de commodities es por eso, ¿no? Bien. Estamos en contacto, señores. La verdad que ha sido un placer. Bien, señores, un fuerte abrazo.